Me llamo Hilario Vargas. Tengo 74 años y el día más insólito de mi vida fue cuando llegué a mi propia casa y descubrí que mi nuera había cambiado todas las cerraduras para instalar a sus padres en mi lugar. Intenté abrir con mis llaves de siempre y no funcionaron. Al tocar el timbre fue el padre de mi nuera quien salió a recibirme como si él fuera el dueño de la vivienda. Don Hilario Lucía nos dijo que usted ya no vive aquí. Nosotros nos mudamos definitivamente, me dijo con toda calma. Lo que él ignoraba era que yo guardaba un as bajo la manga que transformaría esa comodidad ilegítima en la peor pesadilla legal de su vida. Imagínate, la escena era martes por la tarde. Venía de hacer el mandado de toda la semana cargando bolsas pesadas y con el único deseo de descansar en mi sillón después de 40 años de trabajo honrado. Llegué a la puerta de la casa que había comprado con mi sudor. Meto la llave como lo hice miles de veces y nada. Pruebo con la de atrás y tampoco. Intento la del portón del garaje y sigue sin encajar. Al principio pensé que me había confundido de llaves, que quizá tomé otras por distracción, pero no eran mis llaves de siempre las que colgaban del llavero que me regaló mi difunta esposa Elena. Fue entonces cuando comprendí que algo grave ocurría. Toqué el timbre de mi propia casa y apareció don Ernesto, el padre de Lucía, en bata y pantuflas como si estuviera en lo suyo. Don Hilario, ¿qué hace aquí?, me preguntó con la naturalidad más cínica del mundo. ¿Cómo que qué hago aquí? Vivo aquí, Ernesto. Esta es mi casa. No. Don Hilario Lucía nos explicó todo. Usted se mudó a una residencia y nos pidió cuidar la casa. Ya trajimos todas nuestras pertenencias. En ese instante comprendí la magnitud de la traición. Mi nuera Lucía, aprovechando que mi hijo Andrés estaba de viaje de trabajo por 2 semanas, había ejecutado un plan que llevaba meses urdiendo: cambiar las cerraduras, meter a sus padres en mi hogar y dejarme literalmente en la calle. Pero lo que Lucía no sabía, lo que Ernesto no sabía, lo que nadie en esa casa tomada sospechaba, era que yo tenía toda la documentación legal capaz de convertir esa usurpación en un juicio que los atormentaría por años. Esa tarde, parado en la banqueta frente a mi propia casa con las bolsas del supermercado en la mano, tomé la decisión que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. Saqué mi teléfono y marqué el número que iniciaría la batalla judicial más demoledora que mi familia había presenciado jamás. Escúchame hasta el final y dime qué habrías hecho tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me lees, porque lo que voy a narrarte te demostrará por qué nunca conviene enfrentarse a un hombre que conoce sus derechos y sabe hacerlos valer. Para que entiendas cómo llegamos a esta situación tan extrema, tengo que empezar desde el principio, porque no siempre mi nuera Lucía fue la descarada usurpadora que terminó cambiando las cerraduras de mi casa. Cuando mi hijo Andrés me la presentó hace 10 años, parecía una joven educada trabajadora con buenos modales. Andrés trabajaba como ingeniero en una empresa de energía y conoció a Lucía en un curso de capacitación. Ella era contadora pública, llevaba su propio despacho y administraba las finanzas de varias pymes. Me cayó en gracia desde el primer momento, hablaba con respeto. Se interesaba por mi historia, preguntaba sobre el trabajo y escuchaba con atención los relatos de la familia. Cuando se casaron, les ofrecí que vivieran en mi casa mientras juntaban dinero para la suya. La casa es grande, con 4 recámaras, y después de la muerte de Elena se había vuelto demasiado vacía para mí solo. Creí que sería bonito tener compañía, sobre todo si llegaban nietos. Los primeros años fueron buenos. Lucía mantenía su trabajo, contribuía con los gastos y hasta cocinaba para todos los domingos. Andrés estaba feliz porque podía ahorrar casi todo su sueldo sin pagar renta. Yo me sentía contento porque la casa recobraba vida tras años de silencio. Pero todo cambió cuando Lucía perdió a varios clientes importantes de su despacho. La competencia se puso feroz. Grandes firmas empezaron a ofrecer los mismos servicios a precios más bajos. Poco a poco Lucía fue quedándose sin trabajo hasta que decidió cerrar su oficina. Don Hilario me dijo entonces: voy a tomarme un tiempo para replantear mi carrera.
Quizá me convenga buscar un empleo en una empresa en vez de seguir independiente. Me pareció razonable. Eran tiempos difíciles para todos, y ella había trabajado con honradez durante años. Pensé que se tomaría unos meses y luego volvería a aportar económicamente a la casa. Pero pasaron los meses y nada. Está muy duro el mercado, me decía. Las empresas piden experiencia en sistemas que yo no manejo o pagan salarios demasiado bajos para la responsabilidad que exigen. Tras un año sin trabajar, Lucía ya llevaba una vida bastante cómoda. Se levantaba tarde, desayunaba sin prisa mientras yo hacía mis mandados, pasaba la mañana viendo novelas o navegando por internet. Comía lo que yo cocinaba, dormía siesta. Y cuando Andrés regresaba del trabajo le contaba todas las injusticias del mercado laboral. Andrés siempre la defendía. Papá, no entiendes lo complicado que está conseguir empleo. Lucía lo intenta, pero no aparece nada serio. Yo veía con claridad que se había acostumbrado a no trabajar mantenida por el sueldo de Andrés y la casa que yo ofrecía gratis. Para el segundo año de desempleo, la situación se agravó. Lucía empezó a quejarse de que la casa era demasiado vieja, que necesitaba remodelaciones, que los muebles estaban pasados de moda. Don Hilario no cree que deberíamos cambiar estas cortinas. Ya están descoloridas. O esta cocina necesita una modernización urgente. Luego venían las sugerencias de decoración. Don Hilario vi en una revista unas ideas para actualizar casas como esta. ¿Le parece si empezamos poco a poco? No eran sugerencias. Eran presiones constantes para que yo gastara mi dinero en adecuar la casa a su gusto. Cuando le decía que las reformas costaban mucho y que yo estaba conforme así, Lucía ponía cara de mártir. Es que vivir en un lugar tan viejo me deprime. Llevo 2 años sin trabajar, paso todo el día aquí. Necesito que el ambiente sea más alegre. Ahí me di cuenta de que Lucía no buscaba empleo en realidad. Lo que buscaba era transformar mi casa en la suya, convertir mi bolsillo en el sostén de un estilo de vida sin compromisos. La gota que colmó el vaso fue cuando sus padres comenzaron a venir cada fin de semana. Don Ernesto y doña Teresa vivían en un departamento estrecho en el centro, pero desde que Lucía se acomodó en mi casa, descubrieron que era mucho más agradable pasar los fines de semana en un hogar grande con patio. Don Hilario, mis padres ya están mayores, y el departamento no tiene buena ventilación, me dijo Lucía. ¿Le incomoda si vienen a quedarse los fines de semana? Van a ayudar con la cocina y la limpieza. Al principio acepté, los entendía. Pero la visita se alargó, primero se quedaban hasta el lunes, después hasta el martes. Con el tiempo ya pasaban la semana entera y solo regresaban a su piso a buscar ropa limpia. Mi casa se había convertido en una especie de pensión dirigida por Lucía. Ella organizaba las comidas, decidía qué se veía en la televisión, imponía turnos para el baño y repartía tareas. Yo era un invitado en mi propio hogar. Cuando le comenté a Andrés que la situación se me iba de las manos, su respuesta me desgarró. Papá, Lucía se esfuerza muchísimo para mantener la casa en orden. Sus padres ayudan bastante. ¿No te parece egoísta quejarte cuando tienes tanta compañía egoísta? Mi propio hijo me llamó egoísta por no querer que la familia de su esposa invadiera mi casa. Todo empeoró cuando Lucía comenzó a hacer cambios sin consultarme. Cambió las cortinas de la sala, reemplazó los muebles del comedor, instaló un televisor nuevo en el cuarto principal que era mío. Don Hilario, estos cambios eran necesarios. La casa se veía muy apagada, decía. Cada cambio lo justificaba como indispensable. Pero cada arreglo borraba rastros de Elena, de nuestra vida juntos, de los 30 años de historia en esa casa. El punto de quiebre llegó hace 3 meses cuando Andrés me anunció que debía viajar a Europa por 2 semanas. Papá, es una oportunidad muy importante para mi carrera. La empresa me envía a Noruega a supervisar unas instalaciones. Le respondí que no había problema, que Lucía y yo nos llevaríamos bien. Pero ella tenía otros planes. Al segundo día de que Andrés partió, me soltó una propuesta que me dejó helado. Don Hilario, estuve hablando con mis padres y creemos que sería buena idea que considere mudarse a una residencia de mayores. Nosotros podemos cuidar la casa. ¿Cómo?, le dije incrédulo. Sí, don Hilario, usted ya está grande para mantener una casa de este tamaño.
En una residencia estará mejor atendido con gente de su edad sin preocupaciones domésticas. Lucía, esta es mi casa. Llevo 30 años aquí. No me voy a ninguna residencia. Pero don Hilario, seamos realistas. Usted no puede mantenerla solo. Nosotros podemos mejorarla. Ahí comprendí el plan completo. Lucía quería echarme para quedarse con mi casa. Patricia, esta conversación se terminó. No me voy de mi casa. Don Hilario, no sea terco. Es por su propio bien. Mi propio bien lo decido yo, no vos. Esa noche, Lucía confirmó sus verdaderas intenciones. Llamó a sus padres y les dijo que vinieran de inmediato porque yo me estaba poniendo difícil con el tema de la casa. Al día siguiente, Ernesto y Teresa llegaron con maletas como si pensaran quedarse para siempre. Hilario me dijo, Ernesto, Lucía nos explicó la situación. Nosotros podemos ayudarlo a encontrar una residencia bonita donde esté más cómodo. No necesito que nadie me busque nada. Estoy perfectamente cómodo en mi propia casa. Pero Hilario, a nuestra edad, estas responsabilidades son pesadas. Es mejor estar en un lugar donde lo cuiden. Increíble. Los padres de Lucía vinieron a convencerme de dejar mi propio hogar para que ellos se instalaran. Los días siguientes fueron de presión constante. Lucía me mostraba folletos de residencias. Sus padres me contaban historias de conocidos felices en asilos. Todos habían decidido que debía irme. Pero yo tenía un arma secreta, conocía perfectamente mis derechos. Tras 40 años en una empresa constructora, había aprendido mucho sobre leyes de propiedad, contratos y trámites legales. El viernes por la tarde, una semana antes de que Andrés volviera, les dije a Lucía y a sus padres que tenía que salir a hacer unas diligencias y regresaría tarde. «Tómese su tiempo», me respondió Lucía con una sonrisa que hoy sé que era de alivio. Lo que ellos ignoraban era que mis diligencias eran una visita al despacho de mi abogado de toda la vida, el licenciado Morales, quien había llevado mis asuntos legales por décadas. «Doctor, tengo una situación muy delicada en casa que requiere protección inmediata», le dije. Le conté todas las presiones, la invasión de mis espacios, las insinuaciones sobre mi capacidad para mantener el hogar. Don Hilario me respondió: «El licenciado Morales lo que me describe puede constituir varios delitos: usurpación, coacción, incluso fraude. Hay que actuar rápido antes de que empeore». Esa misma tarde firmamos documentos que me blindaban: una declaración jurada sobre la ocupación irregular, una constancia notarial de que yo nunca autoricé cambios de cerraduras y una solicitud preventiva de exclusión contra cualquier persona que ocupara mi casa sin permiso. Don Hilario me advirtió: el licenciado Morales, si ellos llegan a cambiar las cerraduras mientras usted no está, eso constituye usurpación agravada. Es un delito grave y la policía debe intervenir de inmediato. ¿Y qué debo hacer si eso pasa? Llamar al 911 sin demora. No intente resolverlo por su cuenta. Deje que la ley actúe. El sábado por la mañana, después de pasar la noche en un hotel para evitar más presiones, encontré bajo la puerta un sobre que habían deslizado. Era una carta firmada por Lucía, don Ernesto y doña Teresa. Don Hilario decía la carta: después de mucha reflexión, hemos decidido que lo mejor para todos es que usted acepte nuestra sugerencia de mudarse a una residencia geriátrica. Nosotros nos encargaremos de todos los trámites y gastos. La casa quedará en buenas manos hasta que regrese Andrés. Era una declaración de guerra disfrazada de cortesía. Me estaban informando que la decisión ya estaba tomada por ellos. El domingo por la noche, tras un día entero de tensión en el que Lucía y sus padres me hablaban como si ya fuera un hecho consumado que yo me iría, decidí ejecutar mi plan de defensa. Lucía, le dije: mañana lunes tengo que salir temprano a hacer unos trámites sobre lo de la residencia. Voy a estar fuera todo el día. Era mentira, por supuesto. Mi plan era salir temprano, quedarme cerca y vigilar qué hacían en mi ausencia. «Perfecto, don Hilario», me respondió Lucía con una sonrisa de triunfo. «Nosotros vamos a aprovechar para organizar algunas cosas en la casa». El lunes a las 8 salí con una valija pequeña fingiendo que me marchaba a la residencia. En lugar de irme, me instalé en el café de la esquina desde donde podía ver con claridad mi casa. A las 10 de la mañana llegó un cerrajero. Lucía le abrió la puerta y conversaron unos minutos.
Después, el hombre empezó a trabajar en todas las cerraduras, la puerta principal, la trasera, el portón del garaje. Al mediodía llegó un camión de mudanza. Los padres de Lucía comenzaron a descargar muebles electrodomésticos, cajas de ropa. No era algo temporal, era definitivo. A las 2 de la tarde, Lucía salió y entregó un juego de llaves nuevo a su padre. Don Ernesto probó las llaves en todas las puertas como un propietario estrenando dominio. Habían consumado el plan completo en pocas horas: cambio de cerraduras, mudanza de los padres, entrega de llaves. Mi casa ya no era mi casa. A las 3 de la tarde me acerqué a comprobar lo evidente: mis llaves ya no servían. Toqué el timbre y don Ernesto me atendió con total tranquilidad, como si nada. En ese momento saqué el teléfono y marqué el número que lo cambiaría todo: 911. Policía Nacional, ¿en qué podemos ayudarle? Buenas tardes, me llamo Hilario Vargas y necesito reportar una usurpación de domicilio en curso. Soy el propietario legal y no puedo entrar porque cambiaron las cerraduras sin mi permiso. Señor, ¿puede dirigirse a la dirección exacta donde ocurre la usurpación? Estamos enviando una patrulla de inmediato. Ya estoy en la puerta de mi casa. Los usurpadores están adentro. En 10 minutos llegaron 2 patrullas, 4 agentes uniformados, 2 de ellos oficiales. La situación se volvió seria rápidamente. ¿Usted es el señor Hilario Vargas que reportó la usurpación? Sí, oficial. Esta es mi casa desde hace 30 años, y estas personas cambiaron las cerraduras para impedirme entrar. El sargento al mando, un hombre de unos 45 años, me pidió la documentación. Saqué el folder preparado con mi abogado: escrituras, identificación, recibos de servicios, declaración jurada, constancia notarial sobre las cerraduras. Todo está en orden, me confirmó el sargento tras revisarlo. Este señor es el propietario legal de la vivienda. Procederemos al desalojo inmediato de los ocupantes ilegales. El sargento tocó el timbre con firmeza. Don Ernesto abrió con su serenidad habitual hasta que vio los uniformes. Buenas tardes, soy el sargento Rodríguez de la Policía Nacional. Tenemos una denuncia por usurpación de domicilio. ¿Puede explicarme bajo qué autorización ocupa esta vivienda? El rostro de Ernesto cambió de golpe. Oficial, debe haber un malentendido. Nosotros vivimos aquí con permiso del dueño. ¿Tiene documentos que lo acrediten? No, pero mi hija puede explicarlo. Entonces apareció Lucía con cara de pánico. Oficial, mi suegro nos pidió cuidar la casa mientras él se mudaba a una residencia geriátrica. Señora, el señor Hilario Vargas está aquí presente y niega haber dado tal permiso. Además, tenemos constancia legal de que ustedes cambiaron las cerraduras sin su autorización. Pero, oficial, él ya es muy mayor. Capaz no recuerda bien. Señora, no me corresponde evaluar la memoria del propietario. Tengo una denuncia formal respaldada con documentación. El sargento se dirigió a todos los ocupantes. Tienen 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y desalojar la vivienda. Cualquier mueble o electrodoméstico introducido sin autorización debe ser retirado de inmediato. Lucía intentó un último recurso. Oficial, no podemos esperar a que regrese mi esposo. Él puede explicar todo. Señora, su esposo no es el propietario de la vivienda. El propietario está aquí y solicita el desalojo inmediato. Los siguientes 30 minutos fueron un caos. Lucía lloraba metiendo ropa en bolsas. Sus padres cargaban muebles confundidos y nerviosos. Hasta tuvieron que llamar a otro camión de mudanza para sacar lo que habían traído esa misma mañana. Mientras tanto, yo permanecía en la banqueta junto al sargento mirando cómo se derrumbaba en cuestión de minutos el plan que habían ejecutado con tanta seguridad. Don Hilario, me dijo el sargento, ¿quiere presentar cargos penales por usurpación? Sí, oficial. Quiero que quede asentado legalmente para que no vuelva a suceder. A las 5 de la tarde, Lucía y sus padres estaban parados en la banqueta con todas sus pertenencias sin rumbo. El cerrajero había regresado, esta vez pagado por la policía con dinero cobrado a Lucía, y había reinstalado las cerraduras originales. Lucía, le dije antes de que se fuera, espero que esta experiencia te haya dejado claro que no se puede usurpar la casa de alguien y creer que no habrá consecuencias. Ella no contestó. Se subió al taxi con sus padres y se marcharon en silencio. Pero yo sabía que aquello no había terminado.
Esa noche, ya solo en mi casa recuperada, llamé a Andrés a Noruega para contarle lo ocurrido. Su reacción fue de shock. «Papá, no puedo creer lo que me dices». ¿Lucía realmente cambió las cerraduras? Sí, Andrés, y metió a sus padres a vivir aquí mientras intentaba convencerme de que me fuera a un geriátrico. Papá, debe haber un malentendido. Lucía no haría algo así. Andrés, la policía tiene todo documentado. Hay cargos presentados. No es un malentendido, es un delito. El silencio del otro lado se hizo largo. Finalmente respondió: «Papá, voy a suspender el viaje. Regreso mañana mismo». «No es necesario, hijo. Ya está todo controlado legalmente. Pero tengo que hablar con Lucía, entender qué pasó. Andrés, lo que pasó es que tu esposa intentó robarme la casa. No hay más que entender». 2 días después, Andrés volvió a México, pero primero fue a buscar a Lucía, que se había refugiado en casa de una hermana. Cuando finalmente llegó a verme, vino solo. «Papá, hablé con Lucía. Ella dice que todo fue un malentendido, que creyó que era lo mejor para ti». «¿Un malentendido?», le respondí incrédulo. «Cambiar las cerraduras de mi casa es un malentendido». Ella asegura que pensó que estabas de acuerdo con lo de la residencia. «Andrés, yo jamás acepté irme a ninguna residencia. Tu esposa tomó esa decisión por mí y armó un plan para quedarse con mi casa. Papá, quizá Lucía se equivocó en la manera, pero sus intenciones eran buenas». Ahí entendí que Andrés trataba de justificar lo injustificable. Su lealtad estaba con ella, no con la verdad. «Andrés, necesito que entiendas algo con claridad. Lucía ya no es bienvenida en esta casa. Después de lo que hizo, no puede volver a vivir aquí». «Pero papá, ¿dónde vamos a vivir? Hace años que no pagamos renta porque estamos aquí contigo. Ese es un problema tuyo y de tu esposa, no mío. Papá, tienes que perdonarla, está muy arrepentida». Andrés, ese arrepentimiento apareció solo después de que la policía la sorprendió en flagrancia. No es genuino. La conversación se alargó horas, pero no cambié mi postura. Lucía había cruzado un límite imperdonable. Los días siguientes fueron tensos. Andrés intentaba mediar, Lucía enviaba mensajes pidiendo perdón. Sus padres me llamaban asegurando que habían sido mal informados. Pero yo ya había decidido, Lucía no pondría un pie más en mi casa. 3 semanas después, Andrés y Lucía alquilaron un departamento pequeño. La mudanza fue dolorosa porque Andrés se llevaba consigo no solo sus cosas, sino también parte de nuestra relación. Papá me dijo el día que se fue: «Espero que algún día puedas perdonar a Lucía. Cometió un error, pero no es mala persona. Andrés, lo que tu esposa hizo no fue un error. Fue un plan calculado para quitarme la casa. Los errores son involuntarios». Durante los meses siguientes, mi relación con Andrés se enfrió. Solo venía una vez por semana con cara de circunstancia pidiéndome reconsiderar mi decisión. Pero yo había aprendido algo fundamental. No todos los conflictos familiares se resuelven con perdón y olvido. Hay conductas tan graves que merecen consecuencias definitivas. El proceso legal siguió su curso. Lucía fue imputada por usurpación agravada y coacción. Sus padres declararon como testigos. El caso quedó documentado para evitar nuevos intentos. 6 meses después recibí una carta de Lucía. Don Hilario decía: «Reconozco que me equivoqué terriblemente con el tema de la casa. Fue una decisión impulsiva pensando en su bienestar, pero sé que no tenía derecho a tomarla». Era una carta bien redactada, seguramente con ayuda de un abogado, pero demasiado tarde y con motivos dudosos. 1 año después del incidente, las cosas se habían estabilizado. Andrés me visitaba con regularidad, pero nunca con Lucía. Hablábamos de trabajo, de la familia, de todo menos de reconciliación. Lucía había conseguido empleo en una empresa de contabilidad. Vivían en el departamento alquilado, batallando económicamente tras años de comodidad en mi casa. Papá me dijo: «Andrés, un día, ¿no crees que Lucía ya pagó suficiente por su error? No fue un error, fue un delito. Y los delitos tienen consecuencias permanentes». 2 años después, Lucía quedó embarazada. Andrés me dio la noticia con alegría y nerviosismo. «Papá, vas a ser abuelo. ¿No crees que este bebé merece una familia unida?». Era el chantaje emocional que tanto había esperado.
Andrés, el bebé tendrá una familia unida a tú. Lucía y yo como abuelo presente pero aparte. Lo que no tendrá es a Lucía de regreso en esta casa. Pero papá, el bebé, debería conocer la casa donde yo crecí. La conocerá cuando venga conmigo de visita, pero Lucía no volverá a ser bienvenida aquí. Cuando nació mi nieta, sentí una alegría inmensa mezclada con tristeza. Era hermosa, sana, perfecta. Pero las visitas eran en su departamento porque yo me mantenía firme. Papá me dijo: Andrés, cuando la niña tenía 3 meses, ¿no quieres que tu nieta crezca en la misma casa donde me criaste a mí? Andrés, yo quiero lo mejor para mi nieta. Y lo mejor incluye que aprenda que cada acción tiene consecuencias, que no se puede dañar a alguien sin pagar el precio. Ahora, 5 años después del incidente, mi nieta viene a visitarme todos los sábados. Es una niña lista, curiosa, llena de energía. Lucía la trae hasta la puerta, pero nunca entra. Se queda en el coche esperando. Abuelo, me preguntó mi nieta hace poco, ¿por qué mamá no puede entrar a tu casa? Era una pregunta inocente pero difícil de responder sin lastimar la imagen que tenía de su madre. Mi amor, le dije, a veces los adultos cometemos errores muy grandes. Tu mamá cometió un error conmigo que dañó mucho mi confianza. Y no la podés perdonar, abuelo. Perdonar no significa que todo vuelva a ser como antes. Significa que uno deja de estar enojado pero aprende a protegerse. Esa conversación me hizo pensar si había sido demasiado duro con Lucía, pero después recordaba aquella tarde en que llegué a mi casa y no pude entrar cuando don Ernesto me atendió al timbre como si fuera el dueño y me aseguraba que hacía lo correcto. Hace 6 meses Lucía hizo un intento final de acercarse. Me envió una carta larguísima donde detallaba sus problemas económicos desde que se fueron. Lo difícil que era criar a una niña en un departamento pequeño, lo mucho que extrañaba la estabilidad de vivir conmigo. Don Hilario escribía: sé que lo que hice no tiene justificación, pero le ruego que piense en el bienestar de su nieta. Ella merece crecer en un ambiente familiar estable, rodeada del cariño de todos. Era su último recurso usar a mi nieta como argumento emocional para que yo cediera. Pero en estos años había aprendido que ceder al chantaje emocional solo abre la puerta a más chantajes. Le respondí con una carta breve. Lucía, lo que mi nieta merece es crecer en una familia que respete las reglas de convivencia, que entienda que las acciones tienen consecuencias y que no use a los niños como instrumentos de manipulación. Según me contó Andrés, esa respuesta la destrozó. Papá, Lucía lloró durante días al recibir tu carta. Realmente pensaba que después de tantos años podrías reconsiderar. Andrés, ¿de verdad crees que lo que hizo Lucía puede olvidarse? No olvidar, pero tal vez perdonar después de tanto tiempo. Yo la perdoné hace años, pero perdonar no significa volver a confiar. Esa diferencia entre perdón y confianza era algo que Andrés nunca lograba entender. Creía que si yo había perdonado automáticamente tenía que permitir que Lucía volviera a mi casa. Pero yo sabía que uno puede perdonar sin devolver privilegios perdidos. El año pasado, para el cumpleaños de mi nieta, organizaron la fiesta en su departamento. Era un espacio muy reducido para tanta gente, pero Lucía se esforzó en hacerlo bonito: decoraciones, pastel casero, juegos. Durante la fiesta, mientras veía a mi nieta feliz entre sus amiguitos, Lucía se me acercó. Don Hilario, ¿no cree que sería lindo hacer el próximo cumpleaños en su casa? Tiene más espacio, jardín, para que los niños jueguen. Lucía, le respondí, mi nieta puede disfrutar de mi casa cuando viene de visita conmigo, pero yo no voy a organizar celebraciones donde tú seas la anfitriona en mi hogar. Pero, don Hilario, por una sola vez, por el bien de la nena. Por el bien de la nena, es mejor que aprenda que uno no puede herir y luego fingir que nada pasó. La fiesta continuó, pero la tensión se notaba. Los invitados percibían que había conflictos familiares, aunque no entendían bien. Al despedirme, mi nieta vino a mí. Abuelo, ¿no sería más lindo si pudiéramos hacer las fiestas en tu casa grande? Otra vez el chantaje emocional, pero esta vez salido de una voz inocente. Mi amor, le dije, tú puedes disfrutar de mi casa cada sábado conmigo. Las fiestas las organizan tus papás en su hogar. Pero mamá dice que tu casa también era su casa antes.
Ahí entendí que Lucía había estado llenándole la cabeza con su versión. Mi amor, tu mamá vivió en mi casa porque yo se lo permití. Pero después hizo cosas que me lastimaron mucho y decidí que ya no podía seguir aquí. ¿Qué cosas hizo? Cosas de adultos que entenderás cuando seas mayor. Esa conversación me preocupó porque noté que Lucía estaba usando a mi nieta para presionarme. Le estaba enseñando a verme como el abuelo malo que no perdona. Al sábado siguiente, cuando mi nieta vino, le pregunté directamente: Mi amor, tu mamá te pidió que me preguntaras por las fiestas en mi casa. La niña bajó la mirada confirmando lo que sospechaba. Hija, es importante que entiendas que no tienes que pedirme cosas en nombre de tu mamá. Cuando estás conmigo, es tu tiempo y el mío. No tienes que cargar con los problemas de los adultos. Después de eso hablé seriamente con Andrés. Hijo, Lucía está usando a tu hija para manipularme, y eso no está bien, sobre todo para la niña. Papá, Lucía no manipula, solo quiere que estemos unidos. Andrés, usar a un niño para presionar a un adulto es manipulación y daña emocionalmente a la criatura. La cosa se complicó más cuando mi nieta empezó la primaria y Lucía la inscribió usando mi dirección como si viviéramos juntos. Un día la escuela me llamó porque la niña tenía fiebre y no localizaban a sus padres. Cuando llegué, la directora me dijo: Señor Vargas, aquí figura que usted es el abuelo y contacto de emergencia que vive en la misma casa que los padres, pero no pudimos ubicar a la mamá. Directora, le aclaré, yo no vivo con los padres de la niña, vivo solo. Ellos viven en otro domicilio, pero aquí aparece la misma dirección para todos. Ahí entendí que Lucía había falsificado información queriendo aparentar que vivíamos como una familia unida. Tuve que regresar a la escuela con mis documentos para corregir todo. Directora, mi nuera dio información falsa. Yo vivo en un lugar, ellos en otro. Si hay emergencias, deben llamar primero a los padres. La directora quedó sorprendida. Señor, hay problemas familiares que deberíamos conocer para el bienestar de la niña. No. No hay nada que afecte a mi nieta. Solo necesitan tener la información correcta sobre dónde vive cada quien. Esa noche, enfrenté a Andrés por la falsificación de datos en la escuela. ¿Cómo se te ocurre poner mi dirección como si viviéramos todos juntos? Papá, Lucía pensó que así era más fácil en caso de emergencias. Andrés, eso es falsificar información oficial y además confunde sobre la situación real de la familia. Papá, no exageres, es solo un formulario del colegio. No, hijo, no es solo un formulario. Es parte del patrón de conducta de Lucía manipular información para fabricar la realidad que quiere en lugar de aceptar la que existe. 3 años después del cambio de cerraduras, la familia vivía en lo que yo llamaba una coexistencia respetuosa. Lucía había aceptado por fin que no regresaría a mi casa. Andrés dejó de pedirme que reconsiderara mi decisión. Mi nieta venía a visitarme de forma regular y ya no traía recados de sus padres. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Hace un año, Lucía perdió su empleo cuando cerraron una sucursal de la empresa donde trabajaba. La situación económica de ellos se volvió muy difícil, y Andrés tuvo que apretarse el cinturón para sostener la casa con un solo sueldo. Papá me dijo, estamos pasando por un momento muy complicado. El alquiler subió, los gastos de la niña crecieron con el colegio y Lucía no encuentra trabajo. Hijo, lamento escucharlo, pero ¿qué esperas que haga papá? ¿Podrías ayudarnos económicamente hasta que Lucía consiga trabajo? ¿Te parece justo que yo sostenga a la persona que intentó quitarme mi casa? Papá, no es por Lucía, es por tu nieta. Otra vez el chantaje emocional usando a la criatura. Andrés, si mi nieta necesita algo específico, lo hablamos, pero no voy a mantener indirectamente a Lucía. Papá, solo hasta que encuentre trabajo. No, hijo. Lucía tendrá que resolverlo como cualquier adulto responsable. La presión económica aumentó los intentos de acercamiento. Lucía comenzó a enviarme tarjetas en cada fecha especial, mi cumpleaños, Día del Padre, Navidad. Todas llevaban mensajes sobre la importancia de la familia unida y el perdón cristiano. También empezó a mandar regalos a través de mi nieta. Abuelo, mamá te mandó esta planta para el jardín. Abuelo, mamá hizo este dulce para ti. Eran intentos de crear un vínculo que justificara después pedir ayuda. Yo aceptaba los regalos por no herir a mi nieta, pero al final de la visita se los devolvía.
Mi amor, dile a mamá que agradezco el detalle, pero que no necesito regalos. La situación llegó al límite cuando Lucía apareció en mi casa un sábado en plena visita de mi nieta. Don Hilario, vine a buscar a la niña. Era una mentira evidente, siempre la recogía los domingos por la tarde. Lucía, son las 2 de la tarde del sábado. La niña se queda hasta mañana como siempre. Es que surgió algo y la necesito en casa. ¿Qué surgió? Es personal, don Hilario. Mi nieta se veía confundida con el cambio de rutina. Mamá, yo quiero quedarme con el abuelo como siempre. No, mi amor, hoy nos vamos temprano. Después de que se fueron, llamé a Andrés para entender. Hijo, tu esposa vino a buscar a la niña 3 horas antes de lo habitual. ¿Pasó algo? No, papá, nada especial. Tal vez Lucía quería hacer algo con la nena. Andrés, no me mientas. Lucía inventó una excusa. ¿Qué está planeando? Tras insistir, Andrés confesó, papá, Lucía pensó que si venía durante la visita podían hablar y quizás resolver las cosas. ¿Resolver qué? No hay nada que resolver. Papá, la situación económica es muy complicada. Lucía pensó que si hablaban cara a cara... Ahí entendí que había sido una emboscada emocional usando a mi nieta como pretexto. Lucía había interrumpido nuestro tiempo para forzar una conversación que yo ya había dejado clara que no quería. Andrés, esto no puede volver a pasar. Las visitas de mi nieta son sagradas. Lucía no puede aprovechar esos momentos para sus intereses. Papá solo quería hablar contigo. Si Lucía quiere hablar conmigo, que me llame y pida una cita, pero que no use a la niña en sus maniobras. Al sábado siguiente, cuando llegó mi nieta, vino con un mensaje. Abuelo, mamá dice que si puedes llamarla porque necesita hablar contigo de algo importante. Mi amor, le dije, tú no tienes que traer mensajes de mamá. Cuando estás conmigo es nuestro tiempo. Pero mamá dice que es importante. Todo lo que mamá quiera decir puede esperar hasta que regreses a casa. Esa visita la noté tensa, como si llevara sobre los hombros la responsabilidad de convencerme. Era injusto que una niña de 7 años cargara con problemas de adultos. Al final de la visita, al acompañarla al coche, donde esperaba su madre, Lucía bajó la ventanilla. Don Hilario, ¿podemos hablar un momento, Lucía? Si tienes algo que decirme, llámame. Don Hilario, son solo 5 minutos. Es sobre el futuro de la niña. Era el argumento que sabía que no podía ignorar. 5 minutos, le dije, pero que la niña se quede en el coche. Don Hilario, empezó Lucía. Sé que usted tiene motivos para estar enojado conmigo, pero la situación económica está muy complicada. Tuvimos que cambiar a la niña a una escuela pública porque ya no podemos pagar la privada. Lamento escuchar eso, pero no veo qué tiene que ver conmigo. Don Hilario, usted siempre dijo que quería lo mejor para su nieta. En su casa, ella tendría mejores condiciones de vida. Ahí estaba la propuesta final. No se trataba de que Lucía volviera a vivir conmigo, sino de que yo me quedara con la crianza para garantizarle a la niña una vida más cómoda. Lucía, me estás pidiendo que me haga cargo de tu hija porque no podés mantenerla. No es que no pueda mantenerla. Don Hilario, es que usted puede darle cosas que nosotros no podemos ahora. ¿Cómo qué? Una casa amplia, jardín, colegio privado, clases de inglés, vacaciones. Era una propuesta absurda disfrazada de sacrificio maternal. Lucía pretendía que yo asumiera la carga económica de criar a mi nieta mientras ella se liberaba de la responsabilidad. Lucía, tu hija no necesita una casa grande ni un colegio privado. Necesita padres responsables que trabajen para mantenerla. Vos tenés que conseguir empleo, no esperar que otros resuelvan tus obligaciones. Pero, don Hilario, usted tiene recursos que nosotros no tenemos. Tengo recursos porque trabajé 40 años para tenerlos. Vos también tenés que trabajar, Lucía. Entonces no le importa el bienestar de su nieta. Claro que me importa. Precisamente por eso no voy a enseñarle que cuando hay problemas económicos, la salida es que otro los solucione. Esa charla marcó el cierre definitivo a cualquier acercamiento. Lucía me veía como un cajero automático, no como alguien digno de respeto. 6 meses después, Lucía consiguió trabajo en otra firma de contabilidad. Su situación financiera mejoró poco a poco.
Se acabaron las llamadas desesperadas pidiendo ayuda, se espaciaron los intentos de manipulación. Mi nieta siguió viniendo a verme cada sábado, pero ya no traía mensajes ni regalos de su madre. La relación se estabilizó en lo que siempre debió ser una niña compartiendo tiempo con su abuelo sin agendas ocultas de por medio. Hoy, 5 años después del incidente de las cerraduras, puedo decir que tomé la decisión correcta. No fue fácil mantenerme firme frente a tantas presiones, pero era necesario para establecer límites claros. Mi vínculo con Andrés ya no es el mismo, pero es honesto. No fingimos que nada pasó. Hablamos de su hija, de planes de familia, pero con la conciencia de que hay heridas que no se borran. Mi relación con mi nieta, en cambio, es hermosa y genuina. Ella aprendió a valorar nuestro tiempo sin la carga de los problemas de los adultos. Es una niña feliz, despierta, que entiende que no todas las familias funcionan igual. Me arrepiento de haber llamado a la policía aquella tarde, no ni un segundo. Fue la mejor decisión de mi vida. Recuperé el control de mi hogar y comprobé que nunca es tarde para defenderse. Lucía aprendió la lección. Tal vez entendió que conmigo no funcionan las artimañas. Si eso la hizo mejor persona o solo más precavida en sus maniobras, no es asunto mío. La lección más valiosa que me dejó esta experiencia es que los límites familiares no son opcionales. Cuando alguien los cruza de manera grave, hay que fijar consecuencias claras y mantenerlas sin importar la presión emocional que venga después. Fue duro mantener a Lucía fuera de mi casa durante 5 años. Sí, sobre todo cuando usaron a mi nieta como argumento, pero era necesario para resguardar mi dignidad y mi hogar. La familia no quedó rota, quedó redefinida. Ahora funciona con reglas claras, con límites respetados y relaciones basadas en el respeto mutuo, no en el aprovechamiento. Y tú que me escuchaste hasta el final de esta historia larga y difícil, espero que hayas entendido que defenderse no es romper la familia, sino protegerla de lo que la daña. Si alguna vez vives una situación donde alguien intente apropiarse de lo tuyo familiar o no recuerda mi experiencia, la ley está de tu lado si tienes la razón. Los documentos legales pesan más que las lágrimas de cocodrilo y los límites firmes protegen mejor que la tolerancia infinita. Cuéntame qué opinas de mi decisión de llamar a la policía. ¿Crees que fui demasiado extremo? ¿Tú habrías hecho lo mismo? ¿Piensas que debí perdonar a Lucía después de todos estos años? Y sobre todo, dime desde qué ciudad me escuchas, porque quiero saber que este mensaje de dignidad y defensa de derechos está llegando lejos. Porque al final, lo importante no es mantener la paz familiar a cualquier precio, sino mantener la justicia familiar con un precio justo. Y ese precio a veces implica decisiones duras que duelen, pero que sanan. Mi casa sigue siendo mi casa. Mis llaves siguen funcionando en mis cerraduras. Mi hogar sigue siendo mi refugio y mi dignidad permanece intacta porque demostré que nadie, ni siquiera la familia, puede pisotear los derechos de una persona honrada. La historia termina como empezó, con un hombre en su propia casa. Pero ya no es el hombre sorprendido por la traición, sino alguien fortalecido por haber defendido lo suyo con las herramientas que la ley le dio. Hilario Vargas, 79 años, propietario legal de su hogar. Abuelo presente pero no manipulable. Ejemplo vivo de que nunca es tarde para llamar a la autoridad cuando la familia se convierte en un problema legal.